vamos a hablar acerca del temor, pero no vamos a hablar del temor como esa emoción natural que existe en todos los seres humanos, puesta por Dios y que manejada de la manera correcta, pues es una emoción saludable, sino vamos a hablar del temor como esa emoción, o más que esa emoción, como una realidad espiritual malsana y enfermiza. Y yo hago la diferencia porque no queremos satanizar o dañar algo que Dios hizo y que lo colocó de una manera natural. Por eso hago esa primera claridad en este momento. ¿A qué me refiero? El temor como emoción es algo sano. Hace parte del paquete de reacciones emocionales que los seres humanos tenemos. Y el temor Dios lo colocó como una emoción básicamente para generar protección. Si no tuviéramos temor, nos causaríamos muchísimos daños. El temor nos ayuda a que haya un sano aprendizaje de los diferentes repertorios conductuales que tenemos en la vida, y lo tenemos que aprender sin dolor gracias a esa hermosa emoción que se llama temor, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Si no tuviésemos miedo a quemarnos, a sufrir un daño, entonces cuando éramos niños, al ver la llama de fuego azulita, meteríamos la mano y nos quemaríamos. Pero la mamá llega y dice, no haga eso porque eso duele. Y el hecho del pensamiento de dolor, entonces genera miedo, el niño no mete su mano y no sufre la quemadura. En ese sentido es que estoy refiriéndome a que el temor como emoción es una emoción que genera protección, genera cuidado. Y fue algo que Dios consideró que era sano que nosotros tuviésemos como parte de su imagen, como parte de su creación. Hasta ahí todo va bien, todo va perfecto. Pero del temor del que vamos a estar hablando en este domingo y el siguiente, tiene que ver con ese miedo enfermizo que no tiene una razón natural, que no tiene una razón de ser, sino que por el contrario surge de una realidad intangible, por decirlo de alguna manera. Yo no tengo un motivo real para tener miedo, yo no tengo una razón real para tener miedo, pero a pesar de todo lo tengo. Y es algo que comienza a enfermarme, que comienza a dañarme. De ese tipo de realidad espiritual, yo no la llamaría emocional, sino de ese tipo de realidad espiritual, de esa es que nosotros queremos hablar. Y para eso, vuelvo y repito, quiero que nos enfoquemos y lo veamos en la vida de Job. Vamos al capítulo 1, todos estamos en el capítulo 1, amén. En primer lugar, vamos a ver quién era Job. El capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Está hablando un diálogo medio extraño, Jehová con Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Interesante. En el versículo 1, quien escribió la historia, es decir, los hombres, daban testimonio de quién era Job. Y en el versículo 8, Dios mismo da testimonio de quién es Job. Y dice, mira, Job es un hombre íntegro, ¿cierto que sí? Utiliza la palabra perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, si de mí dijeran eso, yo me sentiría ya absolutamente realizado, ¿cierto que sí? Genial que alguien pueda decir de ti, ¿conoces a Pepito Pérez, que él es con estas y estas y estas características? Bueno, muy bien. Y más que la gente lo dijera, que Dios lo diga. Que Dios diga, mira, esta persona es así. Yo doy testimonio desde el cielo que este hombre es así. Bueno, ya estamos hablando de algo muy grande. Estamos hablando de un ser humano que realmente tiene características muy importantes y características muy valiosas. Y eso es lo que tenía Job. Pero podríamos pensar, bueno, si tiene ese nivel de integridad, entonces ya con eso está totalmente blindado. Es una persona que ya ha alcanzado un grado de perfección, un grado de realización que lo dejaría exento de muchos daños o males que pudiera sufrir en lo humano y de muchos males y daños que pudiera sufrir también en la parte espiritual.
Su integridad sería un escudo que lo blindaría contra todo. Y de alguna forma sí, pero en otro aspecto no, porque se generó una vulnerabilidad que la vamos a ver un poquito más adelante. Además de esa característica de integridad, mira lo que dice la Biblia de lo que rodeaba la vida de Job. Dice, le nacieron 7 hijos, 3 hijas, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Bueno, creo que también estamos un poquito distantes de eso en Job, ¿cierto que sí? Que se diga eso de nosotros. Ojalá también se diga, ¿cierto? Que nuestra riqueza y lo que hemos logrado en esta vida es algo grande, es algo sólido, que nos puede permitir proyectarnos hacia el futuro con mucha tranquilidad, con mucha seguridad. Claro, si yo tengo esa integridad de vida delante de los hombres y delante de Dios, y además de eso he acumulado una cantidad de riqueza, pues uno podría pensar, bueno, este hombre ya está para que se retire y que la pase rico, ¿cierto que sí? Porque ¿a qué le va a tener miedo? Tiene una excelente familia, tiene 10 hijos. Aquí no se menciona cómo era la esposa, lastimosamente después nos damos cuenta que no era muy buena, ¿cierto? Pero acá no se dice todavía, dice tiene 10 hijos, tiene una cantidad de dinero, de riqueza, es el más sobresaliente de todas las personas de su región. Bueno, consideramos que el hombre ya alcanzó, digamos que un nivel, un estándar muy aceptable delante de Dios, delante de los hombres y dentro de la sociedad humana. Pero lastimosamente Job dejó un aspecto de su vida vulnerable, lo dejó en el aire. Y es lo que tiene que ver con el temor. Y por eso es que lo estamos tomando a Job como ejemplo de lo que es cultivar el temor de una manera malsana. Miren, por favor, pasen la página en el capítulo 3 y el versículo 25 y el versículo 26. Capítulo 3, versículo 25 y 26. Está hablando Job y está hablando después de que lastimosamente le vino una gran calamidad. ¿Todos conocemos la historia de Job? Amén, ¿cierto que sí? No hay necesidad de repetirlo. Sabemos lo que le sucedió. Para resumirlo en pocas palabras, en un momento, en un lapso muy corto de tiempo, lo que él hace es que pierde todos sus bienes, pierde toda su familia, pierde su salud y lo único que le queda es su mujer. ¿Sí? En serio, pierde todo. Sus 10 hijos mueren. Estaban en una fiesta, la casa se les viene encima y sus 10 hijos mueren. Sus asnos y toda su hacienda es robada, es minada y él queda en la absoluta pobreza. Y finalmente le cae una sarna, dice desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, de modo que el tipo con un pedazo de vasija de barro rompe la vasija y con los pedazos lo que hace es rascarse porque es desesperante. Y tristemente decirlo, y suena sarcástico y feo, pero lo único que le queda es su mujer. Pero su mujer, al verlo en esa situación de desgracia, le dice: Job, ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces, ¿qué le quedó? Grave, ¿cierto que sí? La situación es grave. Y luego de que él está en esa situación, él profiere estas palabras. En el capítulo 3 es la primera vez que Job se expresa después de que toda esta maldición está sobre su vida. Job se expresa y dice lo que él piensa respecto a lo que le está sucediendo. Y aquí la gran enseñanza para nosotros. Versículo 25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué piensan de eso? Interesante, mírenlo con detenimiento porque es bien interesante. El temor que me espantaba me ha venido, ¿cierto que sí? ¿Qué significa eso? Que antes de que llegara la muerte de sus hijos, antes de que perdiera su hacienda, antes de que estuviera enfermo, ¿dónde había existido eso en primer lugar? En la mente, en el espíritu, en el ser espiritual de Job. Job ya lo había concebido. Era, por decirlo de alguna manera, el hijito espiritual de Job.
A pesar de que, como ya lo describimos, tenía todo, a pesar de ello, el hombre concibió y alimentó en su ser interior, en su pensamiento, en su mente, toda la desgracia que podría venir sobre mi vida, sobre su vida, perdón. Y la concibió, porque él dice, el temor que me espantaba, eso es lo que me había venido, es lo que me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Bien interesante. Y pues lógicamente que estamos acá viéndonos en un espejo, vemos a Job y nos vemos en un espejo también respecto a nosotros. Y es importante que nosotros comencemos a pensar y analizar qué tantos temores, qué tantos miedos respecto al presente o respecto al futuro nosotros podemos tener y estamos alimentando. Lastimosamente, ya lo vamos a ver más adelante en la enseñanza, el temor, el miedo, ese temor y ese miedo malsano y enfermizo es parte de nosotros como género humano, como humanidad. Eso se arraigó en nuestro ser. Y ninguno de nosotros está exento ni puede decir, no, yo no, a no ser que haya sido súper tratado por el Espíritu Santo y ya no tenga nada de eso. Pero en términos generales, lastimosamente sí lo tenemos. Hemos engendrado en nuestro interior temores y miedos como los que este hombre engendró. ¿Y por qué digo que fue su hijito que lo engendró y lo alimentó? Porque el versículo 26 dice, no he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado. Es decir, además de que en algún momento lo concibió en su mente, de una manera continua lo estuvo alimentando, porque nunca pudo encontrar la paz, el descanso, el sosiego para su vida. No, sino que por el contrario, fue una constante en él el hecho de estar sintiendo miedo. Yo tengo miedo, yo siento miedo, yo me siento mal, ¿cierto? Lógico, si él hubiera ido a un psicólogo en su época, que no había, pero si hubiera ido al psicólogo o al psiquiatra, no, es que yo me siento tan ansioso, me siento mal, pero Señor, ¿cuál es su problema? No, es que yo tengo un miedo interior, tengo un pensamiento de que me voy a quedar sin hijos. Pero mi hijo, usted tiene 10 hijos. Perder 10 hijos no es normal, perder uno o dos de pronto sí, pero los 10, no creo. Pero yo tengo ese miedo. Uy, no, hombre, usted está como medio paranoico, ¿cierto? Y es que además tengo el miedo de ser pobre. Pero, ojo, ¿cómo así que ser pobre, hermano? Usted es el Bill Gates de la época. Usted tiene de todo. A usted no le falta nada, usted es el hombre más rico que hay. Sí, pero yo tengo un miedo impresionante a que un día voy a ser pobre. No, hermano, eso sí es algo muy enfermizo. Que lo dijera una persona que se gana el mínimo, pues está bien, pero que lo diga usted que es un hombre rico, grave, ¿cierto? El psicólogo estaría aterrado. Pero ¿qué más le pasa, Señor? No, además de eso yo pienso que va a terminar enfermo, va a terminar vuelto una nada físicamente, totalmente enfermo. Pero usted tiene alguna, ya le han hecho un diagnóstico, fue al médico, fue al internista, le diagnosticaron algo, se hizo un TAP, una radiografía. No, a mí no me han detectado nada. ¿De dónde nace su miedo? Yo no sé, pero lo tengo. ¿Conocemos personas así? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? ¿Esta mañana cuando se cepillaba los dientes y se peinaba? ¿Ahí estaba? ¿Se apareció? Sí, claro que sí. Esa persona somos nosotros. Lastimosamente, de alguna forma u otra, todos hemos aprendido a alimentar una cantidad de miedos, de temores, de pánico frente a las cosas que nos pueden pasar en la vida. Un estudio que se hizo sobre jóvenes que compartimos en la cena de parejas que tuvimos hace como 2, 3 semanas atrás, decía que una de las cosas que más afecta a la juventud en Bogotá es la angustia. Los jóvenes viven angustiados. Y uno diría, pero los jóvenes no trabajan, se la pasan rumbeando en el colegio, en la universidad. Sí, pero una de las cosas de las que más sufren es de angustia. ¿Sí? Entonces, en este momento, toda la gama de enfermedades que se desprenden del miedo, como la paranoia, agorafobia y una cantidad de enfermedades que tienen su origen en el miedo. Todas las fobias, de hecho, son originadas en el miedo. La claustrofobia, a mí me da miedo quedarme encerrado. Y cada día surgen más miedos, ¿sabían eso? Aracnofobia, una persona que se queda paralizada cuando ve una arañita caminando por ahí.
y ataques de pánico. Bueno, N cantidad de cosas. Podríamos gastar aquí, colocar una lista enorme de descripciones clínicas que se han hecho de lo que la medicina o la ciencia moderna ha descubierto cómo está dañando el miedo, toda la estructura y a nosotros como personas y como sociedad. Pero es enorme el daño. Y vuelvo y repito, eso lo hemos ejemplificado aquí en este varón. Un hombre correcto, un hombre íntegro, un hombre muy bueno, muy chévere, pero lastimosamente lleno de un montón de miedos en su vida. Y un montón de miedos que él los concibió o permitió que de alguna forma se introdujesen en su mente y que lastimosamente durante toda su vida los estuvo cultivando. Hay aspectos interesantes. Por ejemplo, si miráramos un poquito más detenidamente el capítulo 1, veríamos, por ejemplo, que en el versículo 4 en adelante dicen: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Yo no sé qué tan bueno y qué tan sano sea eso, ¿sí? O yo no sé si también es el fruto de un poquito del temor y de la paranoia que él tenía. Entonces, mis hijos están de fiesta, de pronto pecaron, de pronto blasfemaron, y yo hago un holocausto para intentar evitar la consecuencia que venga sobre ellos. Yo no puedo decir que es bueno o que es malo, pero me parece un poquito, hasta un cierto punto, medio paranoico, ¿cierto? No lo sé, pero lo menciono solamente en el sentido de decir que este hombre, lo que sí es real en la vida de él, lo que fue real en la vida de él, es que durante muchísimo tiempo y durante muchísimos años alimentó el temor a la destrucción que podría venir sobre su vida y sobre su familia, y lastimosamente, como consecuencia de eso, eso fue lo que sucedió. Interesante, ¿cierto que sí? Ahora, todos sabemos lo que le pasó, todos sabemos toda la ruina que le pasó, pero la pregunta es, ¿y cuál fue el origen de esa ruina? ¿Cuál fue el origen de esa destrucción? Y todo tiene que ver con el mismo pensamiento. Miremos por favor en el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice en el versículo 8, lo que ya leímos, Dios está defendiendo la integridad de Job. Y en el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vuelvo y repito, toda esa crueldad, porque hay que ser bastante maquiavélico para planear algo tan malo contra un ser humano. Destruirle la familia, quitarle los bienes, quitarle la salud, quitarle todo. La pregunta es, esas ideas de destrucción y de muerte, ¿en qué mente fueron concebidas? En la de Satanás, en primer lugar, ¿cierto? Date cuenta que no fue Dios el origen del mal, ¿cierto? Dios, por el contrario, dijo: mira, mi siervo Job es un hombre increíblemente íntegro. Y Satanás dice: no, yo tengo en duda la integridad de este tipo. Yo creo que el tipo es íntegro porque al tipo no le falta nada. El papel de Dios fue solamente permitir que Satanás ejecutara un plan pues propio de él, diabólico, maldadoso, destructivo, cruel. Pero no fue la mente de Dios la que dijo: bueno, entonces mandémosle una sarna, entonces venga, le hacemos esto, venga, lo destruimos. No, no fue Dios el que dijo eso. La mente de Dios no concibe ese tipo de ideas, pero la mente del diablo sí.
Y el diablo sí pensó, inmediatamente Dios defendió la integridad de Job. El diablo dijo, bueno, mi primera idea es que le quitemos todo, que lo arruinemos y lo dejemos acabado. Es mi primera idea. La idea sale del diablo. La segunda idea que también sale del diablo está en la siguiente página, cuando Job, a pesar de haberlo perdido todo, él mantiene su integridad. Dice, desnudos venimos a la tierra, desnudos volveremos a ella, ¿cierto? Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, ¿cierto? Y Dios llega y lo ve y dice, wow, usted me está haciendo quedar muy bien. Y vuelve y le dice, ¿te das cuenta, Satanás, que no era porque yo lo había bendecido? Él sigue siendo íntegro, a pesar de que le has quitado todo lo que él tenía. Y otra vez viene esa mente diabólica y dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Déjeme tocarle en su carne y miramos a ver qué pasa. Y Dios le dice, bueno, vamos a permitirlo, solamente no toque su vida, puede tocar su carne, piel por piel. Y el pobre Job entonces es donde cae con esa sarna tan impresionante. Y nuevamente, a pesar de todo eso, él mantiene su integridad. Ahora, ¿cuál es el punto que queremos llevar en este aspecto? Si Job, en el versículo que ya leímos, en el versículo 25, dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, esa idea ya estaba en la mente de Job preconcebida antes de que sucediera. Y vemos a Satanás ejecutando esas ideas, siendo él teniendo la idea delante de Dios y diciendo, hagámosle esto, hagámosle aquello. La pregunta que yo hago en esta mañana es, en su origen, ¿cuál fue el origen de esas ideas que Satanás tuvo en su mente? Que Job tuvo en su mente. ¿Qué piensan ustedes? Satanás las sembró. No lo digan con temor, es verdad. El origen de esas ideas es un origen satánico. Satanás sembró la idea, porque hay una coincidencia total en el hecho de lo que Job tiene en su mente. Dice, yo había pensado que esto me podía pasar. Job lo tiene en su mente. Luego eso viene y sucede. Y en el diálogo que tiene Dios con el diablo dice, hagámosle esto, hagámosle aquello. Pues, como decimos popularmente blanco es, gallina lo pone, ¿cierto? El enemigo concibió esa idea. El enemigo colocó la idea en la mente de Job y luego buscó el espacio para que la idea se ejecutara. Y en ese momento ya todo el plan estaba completo. El círculo se completó. ¿Sí? Interesante. ¿Será que el enemigo solamente hizo eso con Job? ¿No? ¿O será que es posible que lo esté haciendo con nosotros en este momento también? Ese es el punto al que queremos llegar en esta mañana. ¿Sí? Date cuenta que el enemigo trabaja por medio de colocar pensamientos cuyo contenido y cuyo énfasis tiene que ver con el temor, tiene que ver con la destrucción, tiene que ver con sembrar el pánico, tiene que ver con sembrar la destrucción en nuestras vidas. Y en el momento en que nosotros aceptamos esa idea como siendo una idea que se concibe de manera natural y la aceptamos como siendo nuestra y comenzamos a alimentarla, en ese momento nos estamos encaminando a que eso pueda suceder. La psicología ha trabajado de esto, lógicamente no desde un punto de vista espiritual, sino de un punto de vista netamente científico. Y la psicología, dentro de lo que ella llama los pensamientos, las formas de pensar equívocas, ¿cierto? Habla, por ejemplo, de que una de las formas erróneas del pensamiento se llama la profecía autocumplidora. Y estadísticamente se han dado cuenta que mucha gente de la que dice que le va mal, uy, es que a mí me va mal en la vida, es que yo soy como salado, es que yo no sé, unos nacieron con estrella, pero otros nacimos estrellados. Los científicos no creen en eso. Los científicos simplemente llegan y dicen, venga, miremos a todos los estrellados, venga, hagamos un grupo con todos los que dicen que son salados y miremos qué característica tienen en común ellos. Y una de las características que han identificado
es que ese tipo de personas tienen en común entre ellas mismas una forma de pensar. Y esa forma de pensar, la ciencia le colocó un nombre y le dijo, todos ellos tienen en su forma de pensar algo que se llama las profecías autocumplidoras. ¿En qué consisten? Consisten en que estas personas llegan y dicen, uy, yo creo que a mí me va a ir mal. Uy, yo creo que hoy es un día que, uy, no, hoy me levanté con el pie izquierdo. Y llegan y salen y ¡pum!, los atropella un carro. Entonces dicen, uy, es que yo tengo como un sexto sentido. Yo tengo algo. Porque es que mire, yo pienso una cosa y preciso eso me pasa. Entonces eso le sucedió al estrellado. Llaman a consulta al salado, ¿cierto? Dicen, venga, don Salado, entonces usted que dice que usted es salado, que todo le sale mal, ¿cierto? Venga, cuéntenos usted cómo piensa. Y el salado dice, no, yo estoy de acuerdo con el estrellado. A mí también me pasa lo mismo. Yo pienso ciertas cosas y preciso lo que yo pienso, ¡pum!, eso me sucede. Ah, interesante. El salado, el estrellado, el que tiene mala suerte, todos tienen una característica semejante. Perdón. Y es que todos conciben en su mente las ideas de catástrofe, las ideas de destrucción, antes de que ellas lleguen. Bien interesante, ¿cierto que sí? Eso dice la ciencia, eso lo dice la psicología, eso lo dice la psiquiatría, ¿sí? Ellos no tienen que ver aquí con que el diablo pone ideas. Ellos dicen, no, pues es fruto de la manera de pensar de los seres humanos. Los seres humanos tenemos vicios del pensamiento, como tenemos vicios en la dieta, como tenemos vicios en muchas cosas, en el pensamiento tenemos vicios. Y este tipo de personas tiene ese tipo de vicios. Pero espiritualmente, lo que nosotros nos damos cuenta es que lo que la Biblia nos dice es que hay un enemigo nuestro, que él preconcibe las ideas. Él preconcibe la maldad, él preconcibe la forma como él puede destruir mi vida, cómo puede destruir mi familia, cómo puede destruir mis finanzas, ¿cierto? El enemigo preconcibe todo eso, coloca esas ideas en mi mente para que yo las alimente y de esa manera se tornen mías y el poder tornarlas realidad en mi diario vivir, en mi cotidianidad, en mi familia, en mi economía, en todos los aspectos de mi vida. Esto es algo que tú y yo tenemos que pensar de una manera muy, pero muy concreta, ¿cierto? No todas las ideas que están en mi mente son de Dios. No todas las ideas que están en mi mente son fruto simplemente de mi pensamiento humano. Cuidado. Hay ideas y pensamientos que pueden estar hoy en tu mente y en la mía que lastimosamente tienen un origen diabólico. Este hombre era íntegro, pero a pesar de todo, el enemigo logró colocar pensamientos en su mente. Pedro era un hombre bien intencionado, Pedro era el discípulo, era un hombre bien intencionado, pero a pesar de ser bien intencionado, en un momento se desconecta de la visión de Dios y termina pensando cosas y diciéndole a Jesucristo, oiga Jesucristo, olvide esas ideas de que lo van a matar, de que usted se va a ir a la cruz, deje esas ideas. Y cuando Jesucristo lo escucha le dice, apártate de mí, Pedrito, Satanás, apártate de mí, Satanás. Porque Jesucristo se dio cuenta que la idea que Pedro estaba concibiendo no era la idea de Pedro, era una idea diabólica a la cual Pedro le había dado lugar, la había concebido y Pedro ya tenía todo un plan arquitectado. No, a mi maestro no lo tienen por qué matar. Por el contrario, yo soy varón y yo lo voy a defender y aquí lo que vamos a formar una guerrilla y él fue comprando su espada. ¿Cierto que sí? Y vamos a defender al maestro porque aquí no lo vamos a dejar matar. Un tipo bien intencionado, porque la intención era buena, pero con un pensamiento diabólico. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿cierto que sí? Una persona malintencionada, que ya no tiene una buena intención como Pedro. Es el caso de Judas, que ya tiene la maldad en su ser, es un hombre ladrón, es un hombre injusto, un hombre que no quiere escuchar el mensaje de Jesucristo, que es rebelde contra Dios. Y dice que en el momento de la cena, mira lo que dice Cristo, no lo dice ningún pensador, dice, tras el bocado entró en él ¿quién? Satanás, ¿cierto? Tras el bocado entró en él Satanás. Y Jesucristo cuando vio que ya estaba dominado por el enemigo, llega y le dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levanta de la mesa y va y lo entrega. La idea de entregar al maestro por 30 monedas de plata fue una idea, la idea fue diabólica.
Y por eso dice, tras el bocado entró en él Satanás. Entonces, acá no se trata de que nosotros nos llenemos de pánico. Ahora, uy, ¿cuántos pensamientos eran del diablo? Ay, mi mujer yo sí le he visto que piensa como el diablo, ¿cierto? No se trata de eso. Pero sí se trata de que nosotros nos hagamos muy conscientes y digamos, oiga, este tipo de pensamiento que yo puedo estar teniendo, este tipo de pensamiento de pronto no es de Dios, ni siquiera es mío, es del diablo. Ojo con eso, porque yo no diría que es un pensamiento. Hay una gama de pensamientos. Volviendo un poquito a la psicología, por ejemplo, otro de los vicios del pensamiento se llama la concadenación de pensamientos catastróficos. Y significa que nosotros concebimos un pensamiento catastrófico, pero no concebimos uno solito, sino que hacemos toda una cadeneta, como las señoras que saben tejer, ¿cierto? Que sí, que eso ya no se ve hoy en día. Pero que de una cadenetica hacen otra, hasta que sale un saquito, ¿cierto? Asimismo, nosotros hacemos con nuestro pensamiento. Concadenamos pensamientos catastróficos. Entonces, llego y estornudé. ¡Achí! Eso es síntoma de que me voy a gripar. Ya estoy resfriado, ¿cierto que sí? Y donde no me llegue a cuidar, esto me puede dar neumonía. Y al no tener EPS, ¿a dónde me toca ir? Al CISBEN. Y allá sí me dejan morir. Ya eso no, de acá no me paro, ¿cierto que sí? Yo creo que ya. Y comienza a despedirse de la gente. Bueno, si no nos volvemos a ver, entonces, oiga, usted solamente estornudó, ¿sí? Lo estoy colocando, pues lógicamente lo estoy exagerando, estoy siendo sarcástico. Pero en la práctica es así. ¿No han escuchado de esa enfermedad que se llama los hipocondríacos? Ese es el hipocondríaco, ¿cierto que sí? El hipocondríaco, de un pequeño síntoma, él saca toda una enfermedad y él se convence de su enfermedad al punto que se enferma, ¿sí? Entonces, suena chistoso, pero lo que yo quiero decir en medio de todo esto es que lastimosamente nosotros, hijos de Dios, somos susceptibles de tener pensamientos que tienen un origen diabólico y lastimosamente no solamente uno, sino que el enemigo coloca la semilla y la deja para que nosotros la alimentemos y en nuestra necedad, en nuestra ignorancia, en lo que sea, nosotros continuamos alimentando esos pensamientos y dejamos que la mente se llene, se inunde de pensamientos terribles, corruptos, corrompidos. Mira, hablemos de un ejemplo práctico. Hace unos años atrás, no sé si ustedes recuerdan, un escándalo que hubo con un concejal acá en Bogotá, que era un concejal cristiano, entre comillas, que mandó a matar a su esposa. ¿Se acuerdan de eso? Oiga, eso es algo maquiavélico. El tipo es cristiano, termina siéndole infiel a la señora y que dice que para que no lo descubran, contrata a un par de tipos para que entren a la casa, simulen un robo y en medio del robo maten a la mujer. ¿Un cristiano está pensando todo eso? ¿Un cristiano maquina todo eso y termina haciendo todo eso? Oiga, estamos mal, hermano, estamos muy mal. Un jovencito en Pereira hace lo mismo. Parte de un grupo de alabanza de una iglesia de Pereira, entonces también termina con la novia, se consigue otra y se van con la otra novia, invitan a la exnovia a salir fuera de la ciudad y entre los dos la matan y la entierran. Un par de muchachos. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Sí? Entonces son cosas que son diabólicas, son cosas que son enfermizas y que lastimosamente en muchas ocasiones nosotros las concebimos en nuestra mente. De pronto usted dirá, yo ese tipo de cosas jamás, yo jamás mataría a nadie, cosas así. El diablo sabe con quién trabaja, lógicamente. Pues si en tu familia no hay ni sicarios ni nadie malo, pues Dios no te va a colocar ideas de mandar a matar ni cosas de esas. Pero puede colocar ideas que son, entre comillas, más ingenuas, pero igualmente destructivas, ¿cierto? Yo creo que yo no me voy a comprometer más con la iglesia. ¿Para qué? Eso, entre más uno se compromete, como que más problemas tiene. Yo mejor me quedo en la parte tranquila, en la parte pasiva, ¿cierto? Ni sumo, ni quito, ni pongo. Yo me quedo ahí, ¿sí? Nada más. No voy a hacer nada más. Ay, qué bella ese pensamiento, ¿cierto que sí? Eso fue el Espíritu que lo inspiró, ¿amén? No, para nada.
Es un pensamiento que tú lo concibes como un pensamiento muy humano, pero puede ser muy diabólico. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere utilizar tu vida en cosas muy específicas. Y tú llegas y concibes la gran idea. Y la gran idea es que yo no me voy a comprometer. Yo estoy cansado, voy a descansar los próximos 10 años. Que estoy muy cansado. No, en este momento no es un buen momento para servir a Dios. Yo voy a quedarme así. ¿Sí? Y el diablo te da la palmada en el hombro y te dice, así te quería ver, en esa posición. Frustrado, resentido, vuelto una nada, ¿cierto que sí? Así era como yo te quería ver. Quédate ahí, porque de esa manera estás feliz. Entonces, yo quiero que lo miremos de esa forma. Yo quiero que lo analicemos de esa forma, porque vuelvo y repito, sí existe en nosotros esas formas de pensar. Sí, lastimosamente concebimos ideas que son absolutamente contrarias a Dios, a los propósitos de Dios. Yo no quiero exagerar la nota ni nada por el estilo, pero yo quisiera que tú y yo evaluáramos nuestro pensamiento. Los pensamientos que normalmente tenemos, los pensamientos que son más fuertes en nuestra mente, en nuestro corazón, yo quiero que tú los evalúes en este instante y me digas, esos pensamientos que son como las directrices de tu vida, ¿en general te están acercando a Dios? ¿En general te están acercando al cumplimiento del propósito de Dios? En general son pensamientos que tienden hacia el amor, hacia la santidad, hacia el perdón, hacia la reconciliación, hacia el servicio, hacia el dar. ¿Esos pensamientos son así? Porque si son así, yo quiero decirte, esos pensamientos son divinos, son de origen divino. Porque la Biblia dice en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de honra, en esto pensad. Entonces yo quisiera que tú analizaras en esta hora eso. Los pensamientos principales, porque hay pensamientos tontos que van y vienen todos los días en nuestra mente, pero hay pensamientos que son como una constante, ¿sí? Si lo comparamos con este edificio, hay pensamientos que le dan una identidad, le dan un carácter a nuestra vida y son como esas columnas que usted ve acá, 2, 4, 6, 8 se ven en este auditorio, 10, 8, ¿cierto? Esto es lo que le da soporte al edificio, estas grandes vigas, estas grandes columnas. Eso hace que el edificio se mantenga parado firme. Nosotros en nuestra mente también hemos establecido pensamientos que son pensamientos que le generan una directriz a nuestra vida y de esos pensamientos se derivan pensamientos secundarios que son el fruto de esos pensamientos primarios, de esos pensamientos básicos. Coloquemos un ejemplo. Alguien dice, la vida es para gozarla, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese pensamiento es una columna firme, ¿cierto que sí? ¿Qué otros pensamientos se desprenden de ahí? ¿O qué otras conductas se desprenderían de ese pensamiento? ¿Qué se les ocurre? ¿Es la persona que ahorra? ¿Es la persona que vive una vida muy moral? No, absolutamente no. La persona concibió eso. La vida es para gozarla. La vida es aquí y ahora. Ese pensamiento es una directriz y de ese pensamiento entonces se derivan otro tipo de pensamientos y otro tipo de conductas secundarias que son consecuencias del pensamiento principal. Entonces, en esa persona que dice comamos y bebamos, vamos a encontrar a un borracho, vamos a encontrar a un promiscuo, vamos a encontrar a un jugador, vamos a encontrar a una persona con una vida muy desordenada. ¿Por qué? Porque su pensamiento principal está ahí. ¿De acuerdo? Con ese ejemplo en mente, es que yo quiero que tú y yo pensemos en esta hora. ¿Cuáles son los pensamientos principales que hay ahorita en tu mente? ¿Cuál es el pensamiento que le da una directriz a tu vida? La forma como tú te relacionaste con Dios esta semana. La forma como tú te relacionaste con la familia, la forma como te relacionaste con las demás personas, ¿fueron el fruto de qué tipo de pensamiento? Mi pensamiento principal es, yo estoy aquí para adorar a Dios. Yo estoy en esta tierra para servir a Dios. Yo estoy en esta tierra para cumplir un propósito de Dios. Entonces mis demás pensamientos se desprendieron de ese pensamiento principal. Mis demás pensamientos acompañaron ese pensamiento principal. ¿Sí fue así? Si es así, vamos bien. Vamos bien porque hemos permitido que el Espíritu Santo arraigue una calidad de pensamientos buenos en nuestra vida. Cuando una esposa o un esposo llegan y dicen, no, mi pensamiento es, yo me casé con un hombre para toda la vida y yo voy a serle fiel a ese hombre o yo le voy a ser fiel a esa mujer. Bueno, perfecto.
porque entonces su comportamiento, su relación con las otras mujeres o con los otros hombres se desprende de ese pensamiento principal. Yo soy una persona fiel. Yo soy una persona fiel, honesta. Ah, bueno, perfecto. Sus conductas son el resultado de ese primer pensamiento. Mi invitación es a que nosotros nos miremos en esta hora y digamos, ¿cuáles son los pensamientos principales que están dirigiendo mi mente? Yo podría, delante de Dios y delante de mí mismo, asegurarme y decir, esos pensamientos son pensamientos bíblicos, estos pensamientos son pensamientos que tienen un origen divino, estos pensamientos son pensamientos que son sanos. Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que pensar, porque si no son así, pues estamos viviendo una disonancia, una contradicción. Estamos acá profesando que creemos en Cristo, pero estamos pensando como pensaría una persona que no conoce a Cristo, lo cual nos lleva a la destrucción, al fracaso de nuestras vidas. Volvemos al ejemplo de Pedro. ¿Pedro era un hombre que amaba a Jesús? Claro, sí, estoy seguro que lo amaba. Claro que sí, con un amor imperfecto, pero lo amaba. ¿Sí? Pero en un determinado momento permite que su mente se pervierta, permite que su mente se distorsione, se vaya por un lado, se tuerza por el lado que no debe ir. Y en ese momento termina pensando cosas que son diabólicas, cosas que son satánicas. Y es grave, es muy, muy grave. Entonces por eso es que yo te estoy invitando a que tú analices en este momento tu forma de pensar. La excusa que tenemos esta mañana es pensar en aquellos pensamientos, raciocinios que tienen como contenido principal el miedo. Pero no nos quedemos solamente en el miedo. Miremos que esto va más allá. Miremos que nuestra mente puede estar muy contaminada y podemos estar aprobando una cantidad de cosas que no son de un origen divino. Lastimosamente yo diría que hay muchas cosas que nosotros como hijos de Dios aprobamos y que están lejos de ser de un origen divino. Normalmente lo que nos sucede como seres humanos es que el primer pensamiento que viene a nuestra mente no es de un origen divino, es de un origen supremamente pecaminoso. Pero es posible que nosotros corrijamos ese primer pensamiento y mejoremos, o que por el contrario nos dejemos arrastrar por eso. ¿A qué me refiero? Tú peleas con tu cónyuge, peleas con tu pareja, hay un problema. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene? Ay, no, es una oportunidad perfecta para perdonarnos y para mejorar nuestra relación. Levante la mano los mentirosos y miramos a ver. ¿Cierto que ese no es el primer pensamiento? ¿Cuál es el primer pensamiento? A ver, los que son casados acá. Ah, separémonos. Y el segundo, venganza. ¿Cierto que sí? Me la hizo, se la hago. ¿Cierto que sí? Entonces el primer pensamiento puede ser, claro, hasta aquí llegamos, chao, nos vemos. Ya no más. El segundo pensamiento, venganza. Apenas me dé la patica, se la cobro. ¿Cierto que sí? ¿Esos pensamientos son de origen divino? No. Ese es el pensamiento que como seres humanos nosotros solemos generar de una manera natural. Ahora, que yo lo genere de una manera natural ni siquiera es pecado, porque es una tentación simplemente. Pero cuando llego y me doy cuenta que ese pensamiento está en mi mente y yo digo, uy, espérame un segundo, no, esto no es así. Lo que la Biblia dice es tal cosa. Y comienzo a corregirme, ah, bueno, perfecto. Pero es cierto que ese proceso no es fácil. Para nada. El primer pensamiento es me separo o me vengo o le grito o le digo, si me dijo algo feo yo le digo tres peores. Ese es el primer pensamiento. Ahí el Espíritu Santo dice, no, 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 eso no se hace así. Por favor, quédese callado. Pero ¿cuánto batallamos con el Espíritu para darle lugar al pensamiento divino? Uy, yo sé que tengo que pedir perdón, sé que me toca quedarme callado, pero bueno, esperemos a ver, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo cuesta? Porque no es natural. Entonces, a eso es lo que me refiero, a que nos analicemos nosotros en esta hora y nos miremos y podamos tener conciencia de esos pensamientos principales, esos pensamientos que le dan identidad a mi vida. ¿Estoy seguro y estoy consciente de que son pensamientos de un origen divino? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo. Y es una pregunta seria, contundente. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, si permitimos que pensamientos que no sean de origen divino están en nuestra mente, esos pensamientos que no son de Dios van a terminar dañando el propósito de Dios en nuestras vidas.
Esos pensamientos van a terminar llevándonos lejos, tal vez al pecado delante de la presencia de Dios. Y no es algo para tomarlo así como a la ligera. Es algo para pensarlo y pensarlo muy bien. Concluyo con una idea. ¿Por qué los jóvenes cometen tantos errores en su etapa de la adolescencia, de la juventud? ¿Saben por qué? Una de las características es porque sus cerebros no están totalmente desarrollados todavía. Entonces el joven tiene mucha dificultad para poder ver más adelante y saber qué consecuencia puede traer en su vida lo que está haciendo. Y como él no ve las consecuencias, entonces comete los errores, mete la pata. ¿Sí? Lastimosamente sucede así. Espiritualmente es igual. Nosotros estamos en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Y nosotros no tenemos la capacidad de ver la consecuencia tan grave que hay en alejarnos del propósito divino, en alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces no vemos la consecuencia. Y cuando las consecuencias llegan, en muchas ocasiones es demasiado, demasiado tarde. Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que mirarlo y hay que decir, Dios mío, ¿qué es lo que yo tengo en mi mente? ¿Qué es lo que yo estoy alimentando en mi mente o en mi corazón? Hay que mirarlo con detenimiento. La idea es que no permitamos que un pensamiento que no es de Dios nos aleje del propósito divino. La idea no es que un pensamiento que no tuvo su origen en el Señor termine tornándose realidad en nuestras vidas solamente porque alimentamos lo que no teníamos que alimentar, sino que digamos, no, venga, nos corregimos, hagamos las cosas de manera diferente.